la monarquía absoluta y les quiero leer una descripción o una definición que encontré en la página del Ministerio de Educación. Dice, la monarquía absoluta fue un sistema político que se desarrolló en Europa durante los siglos XVII y XVIII. Este sistema tuvo como figura central al monarca, al rey, un gobernante que concentró en sus manos los tres poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial. Para mantener su autoridad, el rey, los monarcas, contaron con una serie de elementos que les permitieron fortalecer su poder. Ideas que destacar de esta definición: que la monarquía absoluta se desarrolló en los países de Europa, Francia, España, Inglaterra, etc. ¿Qué habrá pasado en América, en Chile durante este tiempo? ¿La monarquía absoluta habrá estado en Chile? ¡Wow! ¡Qué dudas! Otra característica que destacar de este texto es esta que está acá, que el gobernante o el rey concentra en sus manos tres poderes: poder legislativo, que es el poder capaz de hacer, construir las leyes; el poder ejecutivo, que es el que gobierna, el que administra un estado, una nación; y el poder judicial, que es el poder que aplica justicia, que declara a las personas inocentes o culpables. Es decir, el rey, el monarca absoluto, contaba en sus manos con el poder de hacer leyes, con el poder de gobernar y con el poder de aplicar justicia. ¡Wow! Fíjense. Además de concentrar estos tres poderes, para mantener su autoridad, los monarcas contaron con una serie de elementos, dice acá, que les permitieron fortalecer su poder. ¿Cuáles serán esos elementos? Vamos a bajar y vamos a entrar a explicar el esquema. Entonces, yo les planteo una pregunta. ¿Cuáles son los elementos que ayudan al monarca a fortalecer su poder, a agrandar? Estos que están aquí son los que ustedes ven en este momento, por donde está pasando el cursor o la flecha. Son el ejército profesional, los asesores directos del rey, los diplomáticos, la burocracia y también los impuestos. Veamos en qué consiste cada uno de ellos. Fíjense que ustedes tienen en sus manos, en su computador, un mapa conceptual como este que está aquí. Sin embargo, el mapa conceptual que ustedes tienen ya está con toda la información. Yo lo desglosé para que nosotros lo completemos y les quede más clarita la idea. Entonces, el título de este mapa conceptual lleva como por título Instrumentos de poder del monarca absoluto. ¿Cuáles eran los instrumentos de poder que tenía el monarca, el rey absoluto? Uno de los elementos que tiene el rey es el que va aquí. ¿Y qué me dice aquí abajo? A ver, encargados de asegurar la paz interna y defender al Estado en tiempos de guerra. ¿Cuál será ese instrumento de poder? El ejército profesional. Entonces, ejército profesional, yo lo voy a tomar y lo voy a arrastrar y lo voy a colocar ahí. Entonces, de esta manera, uno de los instrumentos que tiene el rey para poder fortalecer su poder y poder gobernar un reino es el ejército profesional, que tiene como misión, son los encargados de asegurar la paz interna y defender al Estado en tiempos de guerra. Hoy día el ejército profesional vendrían siendo como los carabineros, la policía, el ejército, los marinos, etc. Vamos al segundo elemento de este esquema para que ustedes lo vayan entendiendo. Dice cómo funciona acá. Funcionarios estatales encargados de la administración del Estado. ¿Quiénes serán los funcionarios estatales? ¿Serán los asesores directos del rey? ¿Serán los diplomáticos? ¿Será la burocracia o serán los impuestos? Vamos a marcar burocracia, que es la respuesta correcta. Entonces, la burocracia es el segundo elemento que permite al rey fortalecer su poder en su reino. ¿Y cuál es el poder o la función de la burocracia? Son los funcionarios estatales, los encargados de la administración del Estado, de la administración del reino.
Hoy día la burocracia todavía existe. ¿Quiénes conforman la burocracia hoy día? Son las personas que trabajan para el Estado, las personas que trabajan en en las municipalidades, en el Estado, en las oficinas públicas, en el registro civil, en el servicio de impuestos internos, en la gobernación. Todos ellos conforman la burocracia. Sigamos con el tercer elemento de poder del rey. Aquí dice ministros. Hay una duda entonces. ¿Cuál será la definición de ministros? ¿Cuál es el objetivo de los ministros? ¿Será ser diplomáticos? No, no me calza. ¿Serán impuestos? No. Entonces los ministros son los asesores directos del rey. Sí, los ministros son las personas que aconsejan, son las personas de confianza. Cuando el rey tiene dudas acerca de una política, acerca de una decisión, ¿a quién pide consejo? A los ministros. Entonces, los ministros serían los asesores directos del rey. En la actualidad, los ministros serían y estarían conformados por ejemplo, este señor Jaime Mañalich, que es el ministro de Salud, por este señor Figueroa, que es el ministro de Educación, por el señor Gonzalo Blumel, el ministro de el Interior. Es decir, hoy día todavía existen los ministros. Vamos a ver el cuarto instrumento, el cuarto elemento que tiene el rey. Dice aquí, encargado de representar al monarca en los estados extranjeros. Veamos, me quedan estas dos pistas. La más concordante es diplomáticos. Entonces, los diplomáticos son las personas que representan al rey en otros estados, en otros reinos. Por ejemplo, el presidente Sebastián Piñera en Chile no puede estar en dos lugares a la vez. Entonces, cuando el presidente Sebastián Piñera necesita tener una reunión con el presidente, por ejemplo, de Venezuela, Nicolás Maduro, él no se va a reunir con el presidente porque no puede viajar. Entonces, ¿quién se va a reunir con el presidente Nicolás Maduro de Venezuela? Los diplomáticos de Chile, es decir, los representantes del rey o los representantes del presidente que están en otros países. ¿Se entiende, cierto? Me imagino que sí. Entonces, los impuestos me queda que es la última. Los impuestos es algo muy importante que también hasta el día de hoy sigue existiendo. Los impuestos son la principal fuente de ingreso del país, del Estado, del reino. ¿Qué son los impuestos? Son los tributos, son las cargas que pagan todas las personas al Estado. ¿Yo pago impuestos? ¿Yo, Julio Vera, profesor? Sí. Cuando voy y compro en el supermercado y compro en un almacén y me dan la boleta, ahí estoy pagando mi impuesto. Las empresas pagan impuestos. Todas las personas pagamos impuestos. ¿Los niños pagarán impuestos? Claro que sí. Cuando compran algo y ellos les dan su boleta, cuando ellos obtuvieron su boleta, están pagando impuestos. Las empresas que ganan dinero, a ellas también cobran un impuesto. Y ese impuesto que es en dinero, ¿para dónde va? Va directamente al rey. Entonces el rey también tiene el poder del dinero. Estos cinco elementos, chicos y chicas, el ejército profesional, la burocracia, los ministros, los diplomáticos y los impuestos, son aquellos instrumentos que hacen que el rey fortalezca su poder y pueda controlar a su sociedad. Espero que le haya quedado claros el esquema. Un saludo y a observarlo, a comentarlo y a resolver dudas tanto conmigo, con el profe Juan Ignacio, como también con sus familiares. Hasta pronto.